Hola a todos, esto es Silent Talks, episodio 3, y hoy tenemos como invitada a Paloma Mamani Gómez. Paloma es egresada y bachiller en la carrera de educación y hoy día nos va a hablar un poco sobre sus proyectos y todas las experiencias que ha tenido a lo largo de su carrera. Hola Sabri, hola a todos, ¿cómo están? Hola Paloma, ¿qué tal? Vamos a empezar con la primera pregunta y es, ¿por qué o qué te inspiró a estudiar educación? Creo que fueron las fábulas que leía de muy pequeña. Tú sabes que las fábulas te dan un mensaje, ¿no? Un mensaje quizá que no debas robar o no tienes que hacer nada malo, porque tiene algo malo, ¿no? Si haces algo malo te va a pasar algo malo probablemente. Entonces eso me ha inspirado a que pueda reflexionar sobre las fábulas que leí y a que pueda entender que era la educación lo que nos hacía diferentes a todos, ¿no? A pesar de las diversas familias que tengamos, es la educación que tenemos la que nos hace distinto. Y eso me inspiró a estudiar educación. Recuerdo que el primer día de clases llegué tarde y tuve las clases de psicología y justo entré cuando la psicóloga decía, ¿por qué estás estudiando educación? Y todos decían, ¿no? Por vacación. Algo que no entendía todavía. Y recuerdo que le respondí que era porque creía que cuando iba a haber una mejor educación no iba a haber la necesidad de que vean tantos policías o de que vean tantas prisiones, ¿no? Entonces, considero aún que cuando vea una mejor educación, cuando observemos una mejor educación, la sociedad va a mejorar, va a ser distinta. Eh, la sociedad es el producto de la educación. Claro. De hecho que sí, creo que todos tenemos esa cercanía con la educación desde que, no sé, tenemos 3 años, de 3, 4 años, 5 años, hasta la edad adolescente, ¿no? Y muchos, bueno, al menos yo, siempre he tenido respeto por mis profesores, porque siempre he tenido eso de que ellos saben más que tú y más que todo te guían, ¿no? Te dan una guía para entender las cosas, para captar las cosas y te inspiran también a hacer cosas que realmente te gustan. ¿Tienes alguna experiencia que te haya pasado en tu universidad, algo así que, no sé, tenías una expectativa sobre algo y al final es una realidad, algo que te haya pasado o personalmente te haya ocurrido? En la universidad, tú sabes que no todos los profesores son muy excelentes, ¿no? Claro que siempre aprendes de cada uno de ellos. Hay todavía docentes que consideran que es muy importante que tú hagas resúmenes y presentes unas monografías re grandotas, cuando realmente no entiendes el contenido de los libros que vas a leer, ¿no? Sí, O deja un examen que quiere que respondas al pie de la letra, porque tú sabes que educación es letras. Entonces, creo que eso me ha desanimado de ciertos profesores que en realidad eran muy buenos profesores. Otros compañeros decían, wow, es la mejor profesora o es muy exigente, pero consideraba que su metodología o el hecho de cómo evaluaba no era muy bueno. Yo era no considero que tenga una rutina de estudios, o sea, no era que me mataba estudiando varias horas, pero a mí me gustaba leer y considero que tengo una buena memoria, entonces lo que leía lo recordaba. claro. Y en esos cursos donde querían que escribamos las cosas al pie de la letra, era como que, ay, no puede ser. O sea, ya me bajoneaba, ¿no? ¿Y por qué pasa? Sí. Yo también tenía esa experiencia en la universidad, donde tengo un curso, eh, me ha pasado y el profesor sí, o sea, en su clase es muy chévere y te comunica todo, pero ¿por qué a la hora del examen quieren que sea tal cual como ellos lo dicen? O sea, yo tengo un concepto de lo que yo he estudiado y lo saco y lo que he entendido lo pongo, ¿no es cierto? Pero no sé por qué ellos se enfocan en que tiene que ser tal cual ese concepto que ellos han escrito. O sea, tal como ellos lo han dictado en clase, tal así tiene que ser. Entonces, como que te limitan, ¿no? No te dejan poner quizás tu criterio. Eso sí, sí, sí suele pasar y pasa.
Sí, pasa mucho. Claro, probablemente tú sabes que estamos metidos en esto de la ciencia y cuando hablamos de algunas leyes quizá tenga que estar tal y como está, ¿no? Y en la investigación, cuando tenemos un producto de porcentajes, tiene que estar tal y como vemos en el resultado, no podemos cambiar ni interpretar la información cuando queramos o como deseemos, ¿no? En ciertas ocasiones tenemos que poner la información tal y como es, ¿no? Y claro, como tú dices, en otras ocasiones podemos decir qué es lo que opinamos o qué es lo que aprendimos con nuestras propias palabras. Y en verdad, por ejemplo, en el aspecto educativo, que tú sabes que yo soy profesora de inicial, el Estado ha prohibido que inicial evalúe desde un inicio, o sea, cuando los niños entran a 3 añitos, 4, 5 añitos, no se puede evaluar a los niños, porque son pequeños, además que tú sabes que una evaluación no puede medir lo que uno sabe, ni siquiera en nosotros, porque tenemos distintas experiencias y no puede evaluar lo que sabemos o lo que no sabemos. Puede ser que un niño esté enfermo y venga desanimado para su examen, o esté con fiebre y venga desanimado para su examen. Hay distintas cosas que pueden suceder. Y es por eso que el examen no debería ser lo más importante, ¿no? Estoy seguro que, y hay en la actualidad niños que sacan 20 en el colegio en primaria o en secundaria, pero eso no va a decirnos que va a ser exitoso, que se va a sentir feliz o que va a sentirse tranquilo en un futuro, ¿no? Nos va a decir que va a Claro, ser un futuro científico o un futuro médico. En realidad las notas no dicen mucho, ¿no? No dicen mucho. claro, creo que eso más que todo es como una regulación para ver qué tanto has aprendido durante ese tiempo determinado, ¿no? Porque, Claro, sí. porque en sí abarca muchas Le- cosas, o sea, el colegio de alguna forma te prepara para lo que sigue. Entonces, pues, yo personalmente creo que es como una evaluación para ver si lo has aprendido, lo has captado. Pero ya vamos. Claro, la evaluación nos ayuda a retroalimentar. Entonces, el profesor cuando evalúa, pero no necesariamente con una prueba, un examen físico, una hoja, y menos en inicial no podemos evaluar con una hoja. Tenemos que ver diariamente qué es lo que está haciendo el niño, si el niño se mueve, si el niño baila, si el niño habla, durante todas sus clases, no a la hora del examen. Entonces no es de una hora, esta es la hora de tu examen y tienes que hacerlo bien, sino durante todo el tiempo. Y bueno, las áreas en inicial son integradas. Puedo estar hablando, por ejemplo, de mi planta, ciencia y ambiente, pero también te voy a preguntar los colores, que es matemática. O te puedo preguntar si tú eres una planta, que es personal social. Entonces trabajamos con áreas integradas, ¿no? Y se evalúa durante todo el tiempo. Y es por eso que mientras menos niños vea en un aula, es mejor, porque puedes conocer al niño y puedes ver qué ha aprendido y qué no ha aprendido y retroalimentar en la clase, ¿no? Pero si tienes 30, 40 niños, no vas a saber ni siquiera cuál es su nombre, ni siquiera qué le gusta, ni siquiera si ha aprendido o no. Y más que todo también tratar con los niños, ¿no? Y hablando de esto, ¿cómo, ¿cómo te decidiste? Porque tengo entendido que es inicial, primaria, secundaria, y lo que es en área de educación, ¿no? Entonces yo tengo esa curiosidad de por qué decidiste el lado de inicial. En realidad, yo había ido para primaria y o sea, no me acuerdo por qué, pero sí era difícil, ¿no? ¿Por qué inicial o por qué primaria? Pero mientras iba leyendo me di cuenta que la edad más importante del desarrollo de un niño es la edad inicial, porque en este periodo de tiempo, hasta los 6 años, 7 años, se desarrolla su personalidad, se desarrolla su lenguaje, o sea, se desarrollan bastantes áreas y la dopa neuronal, por ejemplo, se da a los 3 años aproximadamente. Entonces, con toda esa información yo dije, bueno, tiene que ser inicial. Y a veces ahí en la carrera dicen, no, lo mejor es educación primaria, no, lo mejor es educación inicial. Y yo basándome en toda la información que conocía, decía, el cerebro del niño o el niño se desarrolla más en esta etapa. Entonces, esta etapa es la más importante del niño. Ahí, todos calladitos. Yo creo que es la etapa más, creo que más creativa, ¿no? Porque ahí no necesariamente tienen que tener un conocimiento ya sabido, sino ellos mismos curiosean y aprenden de esas experiencias. Claro, ahí estás tocando un tema muy, muy duro para mí. Lo que pasa es que, por ejemplo, Finlandia, los niños entran aproximadamente después de los 7 años. Y toda esa etapa inicial que ahora nosotros la tomamos en el Perú,
ellos lo pasan toda esa etapa, todo ese tiempo con sus papás en su casa. El Estado los prepara para ser padres, les dan libros, o sea, es distinta la educación en otros países, ¿no? Entonces, ahí no existe una educación inicial, empiezan a partir de los 7 años, pero en cambio aquí sí, y aquí se divide en inicial y primaria, y se piensa que cuando un niño entra a primaria y ya tiene 6 años o 7 años, se le tiene que enseñar aprender a leer y aprender a sumar, a restar. Pero no es así. Un niño de 6 o 7 años sigue siendo un niño y tiene que jugar, los niños tienen que hacer eso. Y lastimosamente decimos, y me han dicho muchas mamás eso, Miss, es que mi hija tiene que entender que ya está primaria y que ya está en primaria y que ya es distinto, que ya está creciendo, que ya es distinto y tiene que sentarse y que ya no puede estar jugando. Entonces yo digo, o sea, ¿qué está pasando? O sea, por estar en primaria o en inicial no significa nada, sigue siendo un niño. No es que ya dejó de ser niño, sigue siendo un niño y merece seguir jugando. Y lastimosamente es así, ¿no? Y me dijo en cierta ocasión la mamá, las profesoras de primaria son distintas, ya no les dicen mi amor, cariño, ya no les tratan con cariño, sino son distintas y mi hija tiene que entender, mi hijo tiene que entender que es distinto. Entonces ahí uno se sorprende, ¿no? Cuando en otros países se está iniciando, en nuestro país como que ya se terminó esa etapa de juego, esa etapa de exploración. Y no debería ser así. Hasta nosotros somos curiosos, exploramos. Sí, o sea, eso de la curiosidad no la perdemos. Lo que sí me he dado cuenta es de que prácticamente muchos han tomado la educación como que prepararnos para ingresar a la universidad y ya no toman en cuenta varios cursos que quizás nos ayudan a conocernos, ¿no? Como ser humano o como persona o cómo está nuestro ánimo y esas cosas, ¿no? Hay colegios que se dedican netamente para que te prepares a la universidad y creo que son pocos los colegios que le dan ese interés. Por ejemplo, tener un área de psicología en el colegio, no todos los colegios tienen eso, ¿no? Sí, sí. Claro, Eso. y antes nuestros papás llevaban un curso de filosofía. Yo he llegado a ver libros antiguos de filosofía y decía, wow, antes se llevaba filosofía, ahora ya no llevamos filosofía. Nosotros no hemos llevado filosofía. Y la psicología ahora, las emociones y que los niños, siempre le digo a los papás, a nosotros no nos han, incluyéndome, no nos han enseñado a conocer cuáles son nuestras emociones y a identificar cuando las sentimos y a transmitirlas. A los niños tenemos que enseñarle eso, decirle cuando uno se siente molesto o triste y cómo es que tiene que transmitirlos. Hay que decirles que cuando uno está molesto no tiene por qué estar empujando a la gente o gritando a la gente o tirando Claro. las cosas, sino tiene que ver la forma de sentirse tranquila. Y los niños tienen que aprender eso para... Y los papás también, porque muchas veces son adultos, pero en un momento están molestos y golpean o gritan. No tienen inteligencia emocional. Entonces tienen que entender que ellos son adultos y que son los padres y no pueden estar golpeando o gritando, ¿no? Y son mayores, entonces si un niño grita o llora, está aprendiendo, es pequeño, tenemos que enseñarles, pero no les vamos a enseñar si nosotros le gritamos o los golpeamos. Claro. Bueno, pasando a otro tema, Paloma. ¿Qué experiencias has tenido o has participado en algunos talleres respectivamente a tu carrera? Quizás tus prácticas profesionales o actualmente, ¿a qué te estás dedicando? Claro, yo te cuento que empecé como que a los 17, sí, empecé con mis prácticas y ya para eso ya conocía mucho de neurociencia, neuroeducación y empecé a aplicar todos los conocimientos que tenía porque yo decía, bueno, es fácil trabajar con ratas o con ratones, los que experimentan, por ejemplo, Gabriel Herrera que experimenta con ratas y ratones, que es neurofarmacólogo, ¿no? Pero a mí me tocaba una chamba más dura que era trabajar con niños, experimentar con niños y ver si realmente los conocimientos que tenía funcionaban o no. Y en un inicio, como que me di cuenta que con un niño de 3 años o de 2 años no podía hablar como converso contigo. Mi lenguaje tenía que ser más simple, súper simple y las consignas tenían que ser fáciles. Y no podía estar hablando mucho tiempo porque los niños se aburren y su atención es corta. Entonces, y me ha ayudado mucho porque he empezado a trabajar con niños de 2 años y realmente fue una experiencia muy linda. Los niños, por ejemplo, no sabían abrir el plumón y a mí me daba dulzura enseñarles a abrir y cerrar el plumón y ellos después lo hacían solos o cuando decían nena o tú sabes las palabras bonitas que hice y empecé avanzando, ¿no? Con distintas edades, 4, también
trabajé con bebés que son los lactantes, que realmente aprendes mucho, ¿no? He trabajado con muchas edades hasta con niños grandes. Actualmente estoy en este proyecto de Colomba, que tú sabes que con toda esa base científica que conozco, también la psicología y toda la práctica, todo lo que he hecho durante este tiempo lo llevo a la práctica y también con los cuentos, ¿no? Con los libros. Yo he enseñado a varios niños a leer, disfrutan leer, les exigen a sus papás leer, que les lean, ellos te leen, producen sus textos siendo tan chiquitos y tienen ese hábito lector, ¿no? Es muy lindo realmente y me alegra mucho lo que estoy logrando, ¿no? Sí, justo te iba a preguntar sobre Colomba y sobre este. Es un club para niños donde se llevan talleres no solo artísticos, sino también de lectura. Y estuve viendo también tu página. Y qué bacán, ¿no? Que le des ese tiempo y también haya estas nuevas metodologías para tratar o hacerle llegar y hacerle entender a los niños de cómo transmitir su propia personalidad, ¿no? Y cómo también aprender estos nuevos conocimientos. Y hay algo que yo no he dicho, y no vamos a decir aquí, es que Paloma es la presidenta de Saila. Y yo tenía curiosidad de cómo así nace Saila para ti, Paloma. Siempre lo cuento, ¿no? Sergio, tú sabes que Sergio en sus publicaciones de Facebook pone, chicos, vamos a hacer tal cosa. Entonces full gente dice, ya, yo. Y él decía para hacer conversatorios, que también lo hacía hace mucho tiempo en Lettera, etcétera, Romina con nuestro amigo Ramiro, que lo hacía hace muchos años, divulgación científica en Arequipa. Entonces, él hizo esa convocatoria, creó un grupo de Facebook en enero del año pasado, ¿el año pasado? No, fue del año pasado. Entonces, muchos nos juntamos, Miriam, Lucía, ¿quién más? Varios, solo me acuerdo de ellos, pero creo que eran los únicos, los últimos que quedamos, ¿no? Y ya pues coordinamos, luego me presentó a Ángel, porque Ángel también tiene sabe un poco, sabe de neurociencia. Me acuerdo que él me presentaba como, te presento a la neuroeducadora Paloma, y yo decía, ¿qué? Sí, y bueno, por eso también en marzo íbamos a hacer los Neuro Days, pero no se hizo, ¿no? Luego se hizo en junio por todo lo de la pandemia. Y bueno, sí, así junto contigo hemos logrado muchas cosas, ¿no? Que realmente nos van a ayudar mucho porque, y más en investigación, yo desde ese tiempo quiero investigar, ahora ya lo estoy haciendo. Estoy investigando la atención y supongo que en un futuro voy a investigar sobre la rutina lectora en la infancia, ¿no? Y eso, básicamente. Creo que nos sirve este círculo para poder seguir investigando personalmente entre todos nosotros, porque es importante la investigación, seguir aprendiendo y conociendo, porque, por ejemplo, he conocido a Gabriel Herrera, que es un capo, y en verdad a Jobs, sí, que con ellos me ayudan en la investigación, ellos ven lo que estoy avanzando, me dan consejos. En verdad son unos capos, he conocido a mucha gente y sé que nosotros, en general todos, vamos a conocer a más gente que nos va a ayudar en nuestros proyectos.